Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El día de hoy, en el texto que nos toca considerar en nuestra oración diaria de la carta a los Hebreos, pues nos encontramos con una profundización sobre el sacerdocio de Jesucristo, que es quizás uno de los, o la nota principal, o una de las notas principales, de los objetivos principales de esta carta. Es un texto largo, pero quiero leértelo antes de que podamos hacer algún comentario que nos ayude para nuestra oración diaria. Durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesucristo tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés, cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Entonces, como te das cuenta, el autor de esta carta, o de esta homilía en realidad, de esta parenesis a los hebreos, se empeña aquí para que nosotros entendamos de qué manera Cristo es el sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, de la nueva y definitiva alianza. Entonces, los sacerdotes de la antigua alianza han caducado. De hecho, en Israel actual no existe más el sacerdocio. Existe la tribu de Leví, los descendientes de la tribu de Leví, según la ley. Pero no existe el sacerdocio porque tampoco existe el templo donde ofrecer esos sacrificios de propiciación. Pero además, como dice el texto, ese sacerdocio es un sacerdocio caduco, también en el sentido de que con la muerte del propio sacerdote caduca su ministerio. Y además, porque es un sacerdocio que de hombres imperfectos, de hombres que en primer lugar tienen que purificarse a sí mismos para poder ofrecer el sacrificio grato a Dios, propiciatorio para todo el pueblo. En cambio, Jesucristo, que es nuestro único sacerdote,
Él primero es inmaculado y santo. Por eso es que es también la víctima, no solo el oferente, sino es la víctima. Él mismo es inmaculado, santo, porque es el Hijo de Dios. Y porque Él, habiendo resucitado, ha penetrado en el santuario. Y es en el cielo donde Él ofrece continuamente o ejerce continuamente esta función mediadora. Por eso es que no se ha dado a los hombres sobre la tierra ningún otro hombre en el cual podamos tener salvación. Jesucristo no es un profeta entre todos los demás profetas, no es un hombre bueno entre todos los demás hombres buenos, no es el fundador de una religión. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único camino para ir al Padre. Y todos los hombres, conscientemente o inconscientemente, que se salvarán por la acción de Jesucristo, por la mediación de Jesucristo. No hay otros mediadores. De hecho, cuando nosotros recurrimos a la intercesión de los santos y a la intercesión poderosa de Santa María Virgen, no estamos acudiendo a un mediador o a mediadores, porque el único mediador es Jesucristo. Acudimos, sí, a la oración poderosa, a la intercesión potente de aquellos que son amigos de Dios, que son nuestros hermanos mayores en la fe, porque han vivido y han vencido en esta batalla noble de la fe, porque es la bendita entre todas las mujeres, porque es la inmaculada, pero no son mediadores. El único mediador es Jesucristo, el único y eterno sacerdote. Pero Jesucristo ha querido participar su sacerdocio, como considerábamos hace unos días, a todo el pueblo de Dios. Hoy, en cambio, no me voy a detener en ese sacerdocio bautismal que nos es común a todos los fieles bautizados en Cristo Jesús, sino que Jesucristo quiso participar su sacerdocio en un grado eminente en el obispo y en los presbíteros en la Iglesia católica, porque estos ejercen el sacerdocio, son ministros del sacerdocio de Jesucristo, porque lo ofrecen haciendo presente la persona misma de Jesucristo. Son por eso servidores del único sacerdocio de Cristo, en un cierto sentido. No es que sean sacerdotes por sí mismos, ni siquiera ninguno, también el que te está hablando ahora, sino que el único sacerdote es Jesús, y cada uno de nosotros, no por méritos propios, sino por la misericordia de Dios y para el bien del pueblo de Dios, no para un beneficio personal o para un perfeccionamiento personal o para una santificación eximia personal, sino para el servicio del pueblo de Dios, hemos sido constituidos por el Espíritu Santo, sacerdotes, en cuanto que participamos del único sacerdocio de Jesucristo, haciéndolo presente, de tal manera que cuando un hombre sacerdote te da la absolución de tus pecados, cuando un hombre sacerdote celebra la Eucaristía o celebra cualquier sacramento, no lo hace con su fuerza propia, sino lo hace solamente impersonando, haciendo presente a Cristo Jesús. También es verdad que no se trata de una función delegada por la comunidad cristiana, ni tampoco es una profesión, por decirlo así, sino que se trata de un ministerio, de una vocación. Nadie en la tierra tiene derecho al sacerdocio o a participar de este sacerdocio jerárquico de Jesucristo. Nadie. Por eso cuando escuchamos discusiones peregrinas como el derecho de las mujeres a recibir la ordenación sacerdotal, estamos entendiendo mal las cosas, porque nadie, ni yo, ni el Papa, ni ningún otro hombre sobre la tierra tiene ningún derecho sobre el sacerdocio de Jesucristo. Somos solo servidores que obedecemos a la voluntad de Jesucristo, y Jesucristo se encarnó en la persona de un varón, y precisamente por eso los hombres sacerdotes, los ministros del sacerdocio de Jesucristo en los diferentes grados, en el episcopado y en el presbiterado, somos solamente
elegidos entre los varones. No porque sean mejores los varones que las mujeres, o porque el ser sacerdote implique un honor mayor, no. Porque de hecho en la iglesia la persona más importante después de Jesucristo es la Virgen María, que es una mujer y que es más que cualquier sacerdote. Y sin embargo, seguramente Santa María veneraría a sus amados hijos, los apóstoles, cuando celebraban ellos en el nombre de la persona de Jesucristo el sacrificio del altar, cuando se acercaba con amor a comulgar el cuerpo y la sangre del Señor, porque el sacerdocio, como te digo, no es un derecho ni es un privilegio, es un ministerio, es un servicio para la edificación del pueblo de Dios. Por eso nosotros haremos bien en reconocer con amor, en agradecer a Dios el ministerio de nuestros sacerdotes y reconocer la dedicación que nuestros sacerdotes tienen para Dios y para el pueblo de Dios, para ti, para mí. Pero al mismo tiempo tampoco tenemos que considerarlos como superhombres, porque no lo son pobres hombres como tú y como yo, llenos de defectos, llenos de pecados, que tienen la tarea y la responsabilidad enorme de hacer presente a Cristo y por lo tanto tenemos que ayudarles y pedir que ellos sean ejemplares, porque cuánto daño hace cuando un sacerdote no es ejemplar, cuando un sacerdote deja de luchar interiormente para ser santo, cuando un sacerdote se deja dominar por sus pasiones. ¿Y cuánto daño les podemos hacer también a los sacerdotes cuando los abandonamos a su suerte sin tener en cuenta su dedicación a Dios y la dignidad de que están revestidos no por méritos propios, sino por la misericordia de Dios? ¿Y cuánto daño les podemos hacer también cuando nosotros los cubrimos de un exceso de honor, siendo clericales y haciendo que ellos pierdan el piso y se olviden de que son solo y únicamente pobres hombres que deben ser, como diría San José María, un tapete en el que sus hermanos puedan pisar suavemente, no imponiéndose a los demás, no pretendiendo mangonear a las almas, no pretendiendo expresar juicios sobre materias de las que no son competentes o peor aún, queriendo que la gente actúe su voluntad o considerándose los dueños de la iglesia porque no lo somos. El único dueño de la iglesia, si se puede hablar en estos términos, es Jesucristo. Y la responsabilidad de sacar adelante la iglesia es de todos los bautizados. Y cada bautizado tiene un rol específico que desarrollar en la iglesia. Los sacerdotes fundamentalmente en esta labor sacramental de predicación, de enseñanza y también de régimen, pero de régimen para las cosas que tienen que ver con la comunidad cristiana, no de régimen para las cosas mundanas. Vamos a pedir en este día a Dios de manera especial por nuestros sacerdotes. Piensa en aquellos sacerdotes que te bautizaron, que te administraron la primera comunión, que han celebrado las Eucaristías en las que has participado, aquel sacerdote que te ha dado la absolución de tus pecados, aquel sacerdote que te ha ungido cuando ha habido necesidad, aquel sacerdote que asistió a tu matrimonio, aquel sacerdote que ha acompañado a tus seres queridos en el último momento y los ha entregado al juicio de Dios después de administrarle los últimos sacramentos. Y vamos a agradecer a Dios todo ello. Piensa en el sacerdote que ha sido tu pastor, tu párroco, y vamos a mirarlos con misericordia, a perdonar sus faltas y ayudarles a mejorar cada día, a orar por ellos. Que Santa María, Madre de los sacerdotes, cubra con su manto a todos los hombres que hacen presente a Jesucristo. Y por último, pidámosle a Santa María que interceda hoy delante de Jesús para que suscite en los jóvenes muchas vocaciones, porque necesitamos pastores. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.